vamos a dar inicio. ¿Les parece? Buenas tardes. Mi nombre es Mayela Cuautle y les doy la bienvenida a lo que viene siendo el programa de especialización de Employer Branding, haciendo de mi empresa el mejor lugar para trabajar. Vamos a manejarlo realmente el programa de la siguiente manera, si les parece. Yo voy a estar aquí pendiente, estoy compartiendo mi pantalla, no sé si les logren ver realmente la pantalla que está compartida. Todo el tiempo la voy a tener compartida y de vez en cuando voy a regresar para ver si no tengo algún mensaje, para estar viendo los mensajes. ¿De acuerdo? Ustedes tienen abierto micrófonos y también tienen abierto el chat. Por si quieren escribir, lo voy a estar revisando para tener información sobre alguna pregunta o a través del micrófono abiertamente pueden preguntar. Si me están escuchando, por favor, una manita o confírmeme de que estamos de acuerdo. Estoy en espera. Ok, perfecto. Pues vamos a dar inicio. El contenido del módulo que vamos a ver hoy, ustedes saben que es un programa que está realmente distribuido por 4 semanas, que estamos iniciando el día de hoy. Entonces, el día de hoy, que es la primera semana, que está comprendida del 20 al 26 de mayo, lo que vamos a ver el día de hoy es qué es Employer Branding, consideraciones para crear una estrategia de Employer Branding multigeneracional, Great Place to Work México, que hace una empresa un buen lugar para trabajar, elementos que componen una buena marca empleadora, Inbound Recruitment, lo que viene siendo la parte de atracción, compromiso y reclutamiento, confesiones de un candidato y de un empleado que buscamos en una empresa, y caso de Netflix, libertad y responsabilidad en equipos de trabajo. Básicamente vamos a ver estos 8 temas y al final vamos a terminar con la exposición de un proyecto. Este proyecto, al último les voy a comentar en qué consiste y durante la semana estaremos trabajando este proyecto que ustedes tendrán que enviarme para que yo les dé mis observaciones y podamos trabajar sobre qué es realmente que les pueda yo dar soporte o coaching al respecto, ¿no? Y vamos a dar inicio con el primer tema. ¿Qué es Employer Branding? ¿Qué es Employer Branding? Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es Employer Branding? Employer Branding es una estrategia a largo plazo que utilizamos en las organizaciones para que seamos reconocidos como un empleador de referencia por parte de los futuros y actuales empleados de la empresa. Fíjense, aquí quiero dar mucho énfasis, futuros y actuales empleadores de la empresa. ¿Por qué actuales? Porque son los que van a ser los embajadores de nuestra organización. Y los futuros, pues son los candidatos, obviamente que queremos que se acerquen, los talentos que queremos en nuestra empresa. Es una estrategia que combina el marketing y los recursos humanos para conseguir un buen posicionamiento en el mercado laboral. Entonces, en resumen, ¿qué es Employer Branding? Es una estrategia que es a largo plazo, que la tenemos que construir a largo plazo, que va dirigida tanto para los talentos, futuros talentos, como para los actuales. Y trabajamos en combinación con el área de marketing. Yo vi básicamente los que tenemos como asistentes el día de hoy, todos vienen de recursos humanos, de gestión de talento. Entonces, me voy a referir a recursos humanos trabajando en combinación con el área de marketing. Entonces, eso es lo que es Employer Branding. En estos momentos, son los candidatos los que eligen a sus empleadores. En la actualidad, los candidatos son los que están eligiendo a los empleadores, a las empresas donde quieren trabajar. Y es lo que nosotros llamamos como la guerra del talento. Tal vez si yo les hiciera la pregunta a ustedes que están en talento, en gestión de talento, en recursos humanos, si el talento es un recurso limitado o no,
Pues probablemente podríamos abrir una discusión al respecto. Pero aquí lo interesante es que el talento, lo que nosotros menos necesitamos es gente. Las empresas no queremos gente, queremos talento. Talento competente que agregue valor a la organización y que le dé soporte para alcanzar la visión que la empresa tiene planteada. Entonces, realmente sí hay guerra por el talento. Las mejores empresas están en guerra por el talento porque el talento como tal es escaso. Y el employer branding surge como una solución para esta guerra de talento. Es lo que tenemos. Algunos beneficios de tener employer branding dentro de la organización, según el estudio de Randstad Awards, es que la imagen de una empresa es importante para el 84% de los trabajadores. Los costos laborales se reducen en un 10%. Fíjense, en un 10% podemos reducir estos costos laborales para las empresas con una buena estrategia de employer branding. También impactamos en un 28% en la rotación, teniendo una imagen sólida. Y los costos de contratación en un 46% es menor, ¿no? En compañías que tienen una marca empleadora muy atractiva. Entonces, aquí tenemos algunos beneficios de lo que implica tener un buen employer branding dentro de la organización. Y algunos datos de LinkedIn sobre los beneficios es que el obstáculo más importante que se encuentra un candidato cuando busca trabajo es no saber cómo es trabajar en la empresa. Por lo tanto, lo primero que empieza a hacer es pedir referencias. ¿No? Oye, ¿qué significa trabajar en esta empresa? ¿Cómo te tratan? ¿Cuáles son las prestaciones? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es la cultura de la empresa? El 75% de los candidatos tienen en cuenta la marca empleadora de una empresa a la hora de inscribirse en una oferta de empleo. Y el 66% de los futuros empleados requieren saber más de la cultura y los valores. Estos simplemente son unos datos para que ustedes los tengan en cuenta. Pero haciéndoles la pregunta, por ejemplo, ¿cuál es o qué es lo que debe de tener una compañía ideal para ustedes? ¿En qué momento? Sí, Rosalía, levantaste la mano, dime. Rosalía, tienes abierto tu micrófono. Rosalía. Bueno, creo que ya cerró micrófono. Ok. Desde su punto de vista de ustedes, díganme algunas características que consideran que debe de tener una compañía ideal para ustedes. ¿Cuáles podrían ser estas características? A ver, aquí requiere un poco de su participación. ¿Alguien quiere aportar? Son características, perdón, Mauricio, buenas tardes. ¿Qué tal, Mauricio? Buenas tardes. ¿Se refiere a características antes de ingresar a una empresa o ya estando dentro de la empresa? Estando dentro de la empresa, ¿cuáles serían algunas características que estuvieran, que dijeras, yo, a mí me gustaría estar en una empresa que tuviera estas características? Pues yo creo que en la parte de remuneración, que las prestaciones estén en competencia con el mercado laboral. La Y remuneración. algo importante fuera de la percepción del empleado, hablando monetariamente, es que la empresa sea congruente, ¿no? Con su filosofía y su manera de actuar. Excelente, totalmente, Mauricio. Muchas gracias. ¿Qué más? Rosalilia volvió a levantar la mano. ¿Quieres participar? Ok, ¿alguien más? Bueno, comentando o basándonos con lo que Mauricio nos hizo favor de aportar,
Efectivamente, el tema de remuneración se puede decir que esté acorde, ¿no? Pero algo bien importante que él mencionó fue el tema de valores. Déjenme un segundo, creo que ya no está compartiendo mi pantalla. Déjenme ver, ok. Seguimos entonces. Ok, fíjense, lo que comentó ahorita Mauricio nos hizo el favor de aportar. Es importante que las empresas realmente gestionen con una congruencia por la parte de valores. Y eso va a demandar que tengamos una estrategia a largo plazo. La filosofía detrás de lo que viene siendo el employee branding va de dentro hacia afuera. Siempre tenemos que empezar a construirlo de dentro hacia afuera. No podemos vender lo que la organización todavía no ha logrado construir en el interior. Lo que tenemos realmente que enfatizar, y aquí les puse las palabras de Jeff Bezos, fundador de Amazon, una vez que una cultura se forma, hacen falta armas nucleares para cambiarla. Y quise poner énfasis en esto porque la cultura organizacional es un tema sumamente importante que es el caldo de cultivo que va a ayudar a que la estrategia funcione dentro de una organización. La cultura organizacional no es algo que se da, es algo que se diseña. Y hay que diseñar esa cultura que nuestra organización requiere para lograrle dar soporte a la estrategia de la organización. Y eso es parte de lo que nosotros vamos a vender en el Employer Branding. El Employer Branding básicamente se va a concentrar en dos direcciones, tanto interna como externamente. Interna va a estar fijada en sus empleados y se va a dar, se fomenta el compromiso entre quienes luchan día a día por sacar adelante la compañía y mejorarla. Aquí tiene que ver mucho temas de liderazgo, porque son los que ellos van a hacer que esto se cascadee, permee dentro de la organización. Es un tema importantísimo. Y el otro es el externo, y es cómo vamos a llamar la atención del talento en el mercado y cómo los vamos a atraer y a fidelizar para tener una ventaja competitiva sostenible frente a las demás empresas, a las demás organizaciones. Entonces, vamos a trabajar tanto de manera interna como externa. En la próxima sesión de la siguiente semana, vamos a trabajar más en la parte interna, porque vamos a hablar más de temas también de liderazgo. Pero en esta sesión nos vamos a enfocar más en la parte externa. ¿Cómo llamar la atención, ¿no? En el mercado de los profesionales, del talento. Si queremos que tu marca, si quieres tú que tu marca sea importante para las personas deben ser importantes para tu marca. Y fíjense, les puse aquí las palabras clave. Las personas deben ser importantes para tu marca. Es decir, nadie da lo que no tiene. Ellos no pueden ser embajadores de nuestra marca si la gente no se siente comprometida, si no se siente realmente que en el trabajo va a dar esta parte de engagement, ¿no? De esta parte de compromiso, de esta parte de sentirse con un clima adecuado para dar y poner a la disposición de la organización sus mejores talentos. Se necesita tener una propuesta de valor diferenciada. ¿Por qué? Si todo el mundo se anuncia de la misma forma, entonces ¿cómo puedes diferenciarte de los demás? Por lo tanto, todas las organizaciones debemos partir de desarrollar una estrategia de employer branding en la creación primero de lo que viene siendo una propuesta de valor para el empleado. ¿Y qué es esto de Employer Value Proposition? Significa que nosotros tenemos que ser capaces de responder a la pregunta ¿por qué un colaborador va a trabajar en tu organización y no en otra? Esa es la pregunta. ¿Por qué debería trabajar en mi empresa y no en otra empresa? ¿Qué es lo que yo le estoy ofreciendo como factor diferencial ante la competencia?
Y para lograr tener este valor diferenciador, tenemos que tener un alineamiento entre lo que es la visión, los valores y cómo gestionan los líderes dentro de la organización para generar compromiso con los colaboradores, con los trabajadores en la empresa. Para esto es importante la visión que tenga la organización, tenerla declarada, presente, definida, y que los valores que se permean en la gestión día con día sean congruentes a lo que queremos lograr como organización. Y solamente así se podrá generar lo que es el engagement, el compromiso con los colaboradores. Este compromiso, la palabra clave o los responsables de generar este compromiso, si bien es cierto que viene declarado desde la visión, los que son realmente responsables son los líderes, de poder alinear y cascadear este compromiso, esta congruencia que debe darse, ¿no? Aquí les estoy enunciando 9 pasos para crear una estrategia. Una estrategia de employer branding. Sí, Mauricio, tienes tu micrófono abierto. Mauricio, ¿querías preguntar algo? Listo, ¿ahí me escuchan? Sí, te escuchamos, Mauricio. Y acá de tocar un tema muy importante que yo creo que es algo donde batallamos todas las organizaciones, en el cual pues sí, tenemos muy clara nuestra visión, tenemos muy claros nuestros valores y obviamente pues como buenos gerentes fomentamos el compromiso, ¿no? ¿Cómo logras esa congruencia del empleado? Bueno, pues en este caso todos somos empleados, ¿no? Pero de la gente que está operando, el que está frente al cliente, y tanto interno como externo, ¿no? Que trabaje de la manera y en congruencia con los valores de la empresa. Porque algo que hemos visto es que, pues sí, ponerlo en las paredes, capacitar y pues a veces se vuelve como un día a día o en las paredes se vuelve un adorno. ¿Cómo logramos o cómo lograr esa congruencia entre la persona que está trabajando, tanto como les digo, tanto cliente interno como externo, que trabaje con esa congruencia? Porque muchas veces el ejemplo de líder pues puede permear a unos cuantos y ese líder hacia abajo pues ya hasta ahí queda, ¿no? Pero pues en una organización grande yo creo que es algo complicado y pues sí es algo de los puntos que a mí me gustaría tener de retroalimentación de este curso, ¿no? Claro, Mauricio. Mira, realmente, definitivamente, un tema que tú tienes para Cascadeala definitivamente son los líderes. Primero, tienes que tener muy clara la visión, los valores. Como bien dices, no es lo que está pegado en las paredes de la organización, sino más bien es lo que se respira. Por eso comentaba yo que la cultura organizacional es algo que se diseña, no es algo que se da como consecuencia. Se tiene que ir diseñando para que esta dé soporte. Pero algo importante es que esta cultura se va diseñando, vas ratificando que es congruente el día al día en la gestión, en el comportamiento y la suma de cada uno de los colaboradores. Entonces, un punto importante que tú acabas de mencionar es, dices, bueno, los líderes, sí, los líderes son esenciales. Yo te podría decir que es la piedra angular, porque cada líder tiene bajo su gestión un grupo importante de influencia. Entonces, algo que sí hay que trabajar es toda la estrategia, definición de la estrategia, la visión, la misión, los valores de la organización. Pero en congruencia con ello, también o paralelamente, tienes que fortalecer a tus líderes para que sean los primeros ejemplos a seguir dentro de la organización, que sean congruentes, porque ellos también van a aplicar un sistema de gestión, ellos son los responsables de aplicar el sistema de gestión y el sistema de evaluación de la organización. Por lo tanto, si tus líderes no saben gestionar de manera a la cultura que has definido y diseñado para la organización, si no sabe gestionar, si no da feedback, si no construye con los equipos esto, entonces va a haber una incongruencia. Yo te podría decir que en mi experiencia, el trabajar con todos los colaboradores, con un liderazgo debilitado, esto es un tiempo
realmente que no es invertido, que realmente resulta en un gasto más que en una inversión, porque el cambio se puede ir generando, pero es a muy, muy largo plazo y es muy limitado, de manera muy limitada, porque en la organización siempre el liderazgo es, o el líder, es el que va a dar el soporte para que se logren los resultados, pero también es el que sostiene el sistema. Entonces, sí, el liderazgo es una parte esencial. Entonces, un punto importante es tener la estructura definida, la parte de estrategia. Segundo es el liderazgo, por todo lo que te acabo de comentar o les acabo de comentar. Y el tercer punto importante es que esta estrategia tiene que venir ligada a planes de acción concretos que van a definir, van a crear, van a construir y dar seguimiento para la implementación de los mismos en la generación de la nueva cultura o de la cultura que han definido dentro de la organización. Entonces, el compromiso es un tema que se va generando y ahorita vamos a ver algunos factores que tienen que ver con la cultura de la organización, el liderazgo, cómo se gestiona y con la congruencia para que tú vayas generando lealtad en los colaboradores. Entonces, si tú si tú tienes estas variables dentro de tus planes, vas a ir generando engagement en la gente, ¿no? El compromiso en el personal. Entonces, sí es importante cuidar eso, Mauricio. No sé si con esto respondo parte de tu pregunta. Sí, gracias. Bueno, continuando con la presentación, entonces... vamos a ver los 9 pasos para crear una estrategia de employer branding. El primer paso importante es la definición del objetivo, de lo que viene siendo el público al que va dirigido. Identifica quiénes son los stakeholders. Entonces, vamos a entrar ahorita a la parte de que ustedes necesitan crear esta estrategia de employer branding. ¿Cómo voy a generar este posicionamiento de marca que requiero para atraer talento? Entonces, primero tengo que definir cuál es mi público objetivo, mi mercado meta, donde voy dirigido. Después voy a hacer un análisis de la situación actual, tanto interno como externo. Y cuando hablo interno me refiero a los empleados y externo a los candidatos. Tengo que hacer un análisis de la situación deseada. Esto se hace en colaboración con marketing o el área de comunicación dentro de la organización, y muy alineado y comprometido a la dirección. La dirección tiene que estar sumada, tiene que estar realmente dentro del proceso, ¿no? Y esto es muy, muy importante porque ellos van a ser nuestros patrocinadores dentro de todo el proceso, ¿no? Entonces, aparte de que son los stakeholders también, por otra parte, ellos son los que nos van a dar esta parte de patrocinio y de validez al proceso. Entonces es importante que la dirección esté sumada. Como cuarto paso, se tienen que definir los objetivos. Los objetivos de atracción, motivación o refuerzo de la marca empleadora. Aquí definidos o citados a nivel de definición de los objetivos. Porque en el paso 5 es donde se va a hacer lo que es la propuesta de valor. Es decir, para lograr los objetivos en el punto 4 que se definieron, aquí lo que voy a hacer es dar énfasis, voy a desglosar, voy a citar de qué manera voy a alcanzar los objetivos del punto 4, ¿no? Es decir, aquí es donde voy a dar respuesta a la pregunta de por qué mi empresa se diferencia de las otras, por qué el talento tendría que venir conmigo. ¿Qué estoy ofreciendo al mercado diferente o inclusive al mercado y a mis colaboradores, a mis trabajadores que se encuentran internos actualmente? ¿Qué les estoy ofreciendo en comparación a la competencia? Canales de comunicación claros como punto 6. Tiene que haber una comunicación interna y externa. Interna, para lo que por parte, inclusive interna, me va a ayudar a enfatizar lo que ahorita comentábamos. Es el tema de la congruencia de los valores, qué se vive, cómo se toman las decisiones
fíjense que inclusive ante la pregunta que se hizo hace un rato, la toma de decisiones es un punto importante. Si yo digo que en la organización la claridad, honestidad es importante, esto se permea y se ve a la hora de la toma de decisiones. También que sean realmente decisiones, aún ante situaciones críticas, cómo se va respondiendo, cómo se van tomando las decisiones por parte de los líderes, de la dirección, de los colaboradores en general, no nada más desde el punto de vista del liderazgo, sino de todos los que formamos parte de la organización, cómo tomamos decisiones en el día a día. Eso es lo que le da vida a los valores. Entonces, eso es lo que se tiene que comunicar de manera interna y externa. Acciones internas, en el paso 7, convertir los empleadores en embajadores. ¿Cómo vamos a lograr impactar en eso? Fíjense, realmente cuando ustedes postean una vacante en alguna página, en algún medio, las personas interesadas lo primero que ven es la marca y empiezan a preguntar, oye, esta empresa, ¿qué experiencia tiene? ¿Cómo es la empresa? ¿Cuál es su nivel de compensación? ¿Cómo gestiona? ¿Cuáles son sus prestaciones? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo te tratan, en pocas palabras? Y entonces eso es parte de que no hay mejor embajador que un colaborador que se siente satisfecho dentro de la organización. Eso es algo importante. Y no nada más dentro de la organización, sino también cuando sale de la organización. Cuando se lleva a cabo, por alguna razón, el colaborador deja de pertenecer a la empresa, esa persona, cómo habla de la organización, eso es ser parte de ser embajador. A lo mejor decir, ¿sabes qué? A mí me fue así, yo tuve esta experiencia, la manera en cómo yo trabajé dentro de la organización es de esta manera. Entonces es mejor marketing, el de voz en voz. Entonces el de boca en boca, ¿no? Lo que conocen los mercadólogos como de boca en boca, porque es la mejor recomendación que se va teniendo. Entonces nosotros nos tenemos que preocupar tanto de la gente interna, de cómo logramos que sean mejores embajadores, pero también la gente que va saliendo de la organización. Por eso existen los programas onboarding, porque lo que vamos haciendo es que esa parte de ayudar y apoyar en el desprendimiento de la organización es parte de lo que nos ayuda a reforzar el branding de nuestra organización. Como punto 8 tenemos las acciones externas. Y aquí el objetivo del paso 8 es transmitir la imagen del empleador atractivo. ¿Cómo lo vamos a hacer esa parte externa, ¿no? Una vez que yo ya sé qué es lo que ofrece mi organización, ¿cómo lo voy a transmitir para que una persona que me va a conocer apenas en el mercado me vea atractivo? Y como punto 9 es el seguimiento y la evaluación. Tengo que medir si mis planes implementados tuvieron éxito, cuál es el índice de respuesta que tuve, y una vez con esa información tengo que llevar a cabo el ajuste a esa planeación y obviamente medir la estrategia, ¿no? Estos son los 9 pasos para crear lo que viene siendo el Employer Branding. Entonces, si se dan cuenta, tengo que empezar desde definir hacia dónde, cuál es la meta, el objetivo, el público objetivo, pasar por toda la parte interna, ¿no? Del análisis de la situación actual y deseada, los objetivos cómo me voy a fortalecer, cómo los voy a comunicar de manera interna y externa, y mi plan de seguimiento y evaluación. Estos son como los 9 pasos que vamos a llevar a cabo para crear una marca empleadora. Y bueno, algo importante es que consideremos realmente que este Employer Branding, ¿a qué mercado objetivo va a ir? Y tenemos que considerar que hoy en día las organizaciones o en muchas de sus empresas seguramente tienen a 4 generaciones trabajando bajo el mismo techo. Es decir, tenemos desde baby boomers, que son los que ya se van a jubilar, hasta probablemente millennials, ¿no? Hay organizaciones más jóvenes que tienen probablemente solamente Y y millennials, pero hay organizaciones que están desde los baby boomers hasta los millennials dentro de la organización. Y es importante
entender cómo tiene que ver este employer branding multigeneracional. Y vamos a hacer rápidamente una revisión de las generaciones, ¿no? Y tenemos a los baby boomers que van desde el 46 hasta el 64, más o menos, ¿no? El World Economic Forum nos hizo esta división, aunque hay varias divisiones que se mueven un poco en los años, ¿no? Pero vamos a tomar la de World Economic Forum. La generación X, que viene del 65 al 80, la Y, que viene del 81 al 91, los millennials, que vienen del 91 al 2000, y los que ya se ven, que son los centennials, del 2001 al 2016. ¿Cuáles son los requerimientos de cada una de estas generaciones? Vamos a ver, los baby boomers son considerados como los creadores de una nueva época capitalista y fundadores de empresas de corte tradicional. ¿Y ellos cómo trabajan? Son comprometidos y fieles a su vida profesional, son buenos para crear equipos, su experiencia y su visión de los negocios aportan a la organización. Obviamente hay que considerar que como mentores son excelentes. Si los desarrollamos como mentores, ahí tenemos mentores excelentes para realmente poder transmitir todo el know-how, ¿no? Para ser guía de proyectos. Y obviamente su sistema de trabajo, pues prefieren la manera tradicional, ¿no? Hay que considerar que esta es una generación que saben manejar la crisis, pues han vivido diferentes crisis financieras en México, ¿no? Por lo menos 5 crisis financieras en México han vivido. Y ven muy contradictoriamente a lo que algunos consideran que posiblemente pueden tener conflicto para trabajar entre baby boomers y millennials bajo el mismo techo. Ellos saben trabajar muy bien como mentores de los millennials, ¿no? Y los pueden aceptar a los millennials como sus mentores en temas de gadgets, de informática y de todas las ideas creativas. Simplemente es el cómo lograr dentro de las organizaciones crear ambientes colaborativos para que cada una de las generaciones puedan aportar lo mejor de cada una de ellas. Entonces, como responsables de gestión del talento, de recursos humanos, es cómo ustedes desarrollan ambientes colaborativos para que aprendan a trabajar de la mejor manera, donde cada una de las generaciones puedan aportar sus mejores talentos. Ahora, esto es solamente la clasificación que se hace, pero podemos también tomar en cuenta que tenemos hoy en día en las empresas algunos baby boomers que piensan como Yes o como millennials, o se comportan como millennials, y podemos tener algunos millennials que pueden trabajar como generación X. Entonces, simplemente es para un orden de estudio en la clasificación, más no para una tipificación que nos lleve a poner etiquetas en el talento, ¿no? La generación X es considerada como una generación de perfiles mayoritariamente técnicos, informáticos y administrativos. Y ellos son unos líderes realmente exigentes, ¿no? Pero más relajados que los baby boomers. Son personas que ya saben de alguna manera trabajar en equipo y fomentar las relaciones laborales de confianza. Obviamente el tema de trabajo en equipo no viene tan enfatizado como en una JET, pero ya son personas que saben trabajar en equipo, tienen una visión clara de lo que viene siendo su carrera profesional dentro de la empresa, y si no la tienen clara es algo que siempre van a estar demandando, porque ellos requieren de tener estabilidad y tener planes a largo plazo, ¿no? Normalmente la generación X son las personas que están ahorita ocupando niveles directivos en la organización, en algunas de las empresas, sobre todo cuando tenemos empresas donde están bajo el mismo techo estas 4 generaciones. Entonces la generación X es una de las generaciones que normalmente están ubicando las posiciones directivas, o la mayoría de las posiciones directivas. Es considerada la generación más adaptable al cambio, ¿no? Y esta generación se encuentra entre 2 paredes. Por un lado, debe lidiar con los millennials, y por otro, con los baby boomers, con parte de las restricciones que tienen los baby boomers. Este es un estudio que inclusive hizo Ernst & Young, esta consultora de Ernst & Young, de donde los baby boomers pues todavía tienen
situaciones mucho más, posiciones mucho más tajantes. Bueno, la generación X es una de las generaciones que le llamó de transición, es decir, que ayuda a conectar generación Y con baby boomers, ¿no? La generación Y son los llamados nativos digitales y han vivido una época de cambios históricos y políticos, y a ellos les gusta aprender y les gusta emprender, ¿no? Sobre todo algunas actividades con impacto social. Se adaptan al ritmo cambiante de las cosas y eso los vuelve laboralmente inestables. Prefieren viajar y cambiar de trabajo cada 2 o 3 años. Y aquí probablemente ustedes están viendo algunas similitudes entre Ys o millennials, ¿no? Bueno, en algunos momentos precisamente hay este traslape entre estas generaciones, entre lo que viene siendo la generación Y millennials con algunas características. Prefieren trabajar en empresas que sean afines a sus principios, y aquí es donde los valores se ven sumamente importantes, y por eso el employer branding es importante, porque va a dar mucho énfasis al tema de principios. Tienen mayor tolerancia al fracaso, su filosofía es, pues ok, ahorita falla, pero al rato vas a tener éxito, no importa, ¿no? Y ven como mentores a los baby boomers. Y también aquí un estudio que se hizo en el Global Millennial, en una encuesta, se ve que México es el país con más millennials en el mundo. Entonces, aquí la generación Y y los millennials, pues cuando se va haciendo esta parte de traslape entre estos dos. Y los centennials, pues muchas veces los centennials son gente que todavía no ha llegado a nuestras organizaciones, pero que nos tenemos que estar preparando para ellas. Realmente viene la especialización, si en los Ys y en los millennials estaban ya la especialización, en los centennials se ve mucho más enfatizada esta parte de especialización, ¿no? Con un conocimiento mucho más global por toda esta parte de informática que los lleva a explorar y a tener una visión mucho más integral. Buscan trabajos flexibles, a distancia, que les permita desempeñarse en varias actividades a la vez, buscando sobre todo placer, y prefieren trabajar en empresas que sean afines a sus principios. Si nosotros tuviéramos que ver ahorita estas 4 generaciones, 5 por decir, los centennials pues todavía no entran, pero estas 5 generaciones, ¿cuál es el valor distintivo de cada una de las generaciones? Obviamente nos va a servir para detectar qué es lo que están buscando en una empresa empleadora, ¿no? ¿Qué es lo que buscan como valor? Entonces, muy rápido, con base a este viaje que les hice sobre baby boomers, X, Y, millennials y centennials, ¿cuál es el valor que ustedes dirían que tienen los baby boomers? ¿Cuál sería el valor de los baby boomers? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el valor que prevalece, que defienden los baby boomers? Compromiso, ¿ok? Disciplina, dice Miriam. Experiencia. Fíjense, los baby boomers tienen la estabilidad como valor. Si se dan cuenta, ellos lo que buscan es esta parte de estabilidad, por todas las características que les comenté. Con gente que vivieron muchos cambios. Entonces, lo que buscan es esta parte de estabilidad. Mientras la generación X, lo que busca es la competitividad. La generación X busca la competitividad porque imagínense, fíjense en los años que se dio. Es cuando se estaba insertando la mujer en el marco laboral. Entonces, se da mucho la competitividad y muchísimo el énfasis de demostrar que se puede, que eres competente, que eres capaz de llevar a cabo ese trabajo, esa responsabilidad, esas funciones. Por lo tanto, aquí en la generación X, el valor importante que se defiende es la competitividad. Mientras que en la generación Y se ve como valor que prevalece el desarrollo. Aquí es donde se da, para tener una mejor posición tienes que estudiar la maestría, el doctorado, la especialización, etcétera, ¿no? Entonces, es el valor que se ve en la generación Y.
muy presente, la parte de desarrollo. Mientras que en los millennials es el tema del equilibrio. Es decir, si ustedes platican, el trabajo es importante, pero también es importante mi vida, mis valores, mis principios, lo que yo le doy valor y por ejemplo, el ejercicio, por ejemplo, otros intereses que tengan, como parte importante para integrarse dentro del ambiente laboral. El equilibrio es el valor, lo que ellos valoran dentro del aspecto laboral. Y los centennials lo que vienen valorando es el placer. Entonces, realmente, ¿cómo vemos a la organización? Si se dan cuenta, cada generación tiene un valor que prevalece. Por lo tanto, sus campañas, sus procesos de gestión, de fidelización de talento, tiene que venir muy a la par de poder ofrecer esto. Por eso sus planes de fidelización, algunos le llamaban todavía retención, pero en la próxima sesión vamos a hablar porque ya hemos quitado la palabra retención de talento. Hablamos más de fidelización. Entonces, ¿por qué a la hora de fidelizar el talento, cuando hacemos programas, procesos para fidelizar el talento, cuál es el valor que tengo que entender que está presente para que mis procesos, mis programas de fidelización sean realmente atractivos y sean, que realmente sean efectivos, que a la gente realmente les llame la atención? Bueno, pues dependiendo de qué me ofreces, ¿no? Realmente, hoy sabemos que en estudios, los millennials, realmente el 75%, ellos están realmente, se llevan por el tema de compensación, pero ya no les importa tanto el tema de compensación, sino ellos lo que buscan es flexibilidad, buscan desarrollo, buscan el equilibrio. Flexibilidad lo enfatizan mucho en temas de equilibrio. Es decir, que tenga yo tiempo también para dedicarle a otros intereses en mi vida y que pueda yo hacer otras cosas diferentes que puedan seguirme dando crecimiento personal. Entonces, vean cada uno de los valores que hay en cada una de las generaciones que está presente como para seguirlos trabajando dentro de este employer branding. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Sí están viendo la presentación, ¿verdad? ¿No la ven? Ah, caray. A ver. Ahorita no, pero cuando les presenté lo de las generaciones sí lo estaban viendo, ¿verdad? Ok, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos con esto. Ok. ¿Qué es lo que dice Great Place to Work México? ¿Qué hace a una empresa un buen lugar para trabajar? Elementos que componen es una buena marca empleadora. Fíjense, realmente el énfasis en el talento humano. Lo más importante, los colaboradores son la base de la cadena productiva de la compañía. Sus funciones y sus competencias para desempeñarlas son el factor determinante para alcanzar las metas propuestas. Énfasis en el talento humano es lo más importante. Hay un libro que se llama inclusive Employers First, que se los voy a dejar en la bibliografía al final de la presentación, donde efectivamente lo que hacemos énfasis es que normalmente siempre decíamos, bueno, la organización, cuál es la imagen, qué es lo primero, la parte de pues los números, ¿no? La rentabilidad que va a dar la organización. Y decimos, bueno, aquí esta perspectiva es para poder dar los números que se requieren dentro de la organización, para que la organización siga siendo rentable. Yo necesito partir de la base, y la base es, ¿quién hace que la organización sea rentable? Los colaboradores, los trabajadores. Por lo tanto, el talento es lo primero. Entonces, todo este libro hace referencia a precisamente
cómo dar o cómo trabajar desde la perspectiva invertida de que lo primero es el talento, es el trabajador. Entonces, bueno, eso se los dejo en la referencia bibliográfica. Otro punto importante es la cultura organizacional de la cual hemos venido platicando, ¿no? Que es realmente la parte esencial de cómo generar la cultura organizacional. Si yo tuviera que comparar la cultura con el clima organizacional, si hiciera yo una comparación con el tema de carácter y temperamento, realmente podemos decir que tu estado de ánimo es el clima organizacional y tu carácter es la cultura organizacional, ¿no? Haciendo esta similitud entre lo que viene siendo tu carácter y tu estado de ánimo. El clima organizacional simplemente es una fotografía de un estado actual. Mientras que la cultura organizacional es algo que realmente es el caldo de cultivo que se va traduciendo día con día, que se va permeando, que se va respirando, que se va diseñando. Porter aquí habla de que la cultura organizacional se puede desayunar a la estrategia. ¿Y por qué lo dice que se puede desayunar a la estrategia? Porque una cultura organizacional mal diseñada, por mucha estrategia fortalecida y de crecimiento que exista, no tiene manera de cómo ser alcanzada si no existe la cultura organizacional adecuada para que esa estrategia se alcance. Entonces, vean la importancia de la cultura organizacional. Y empieza por la dirección, por toda la parte de misión, visión y valores que hemos definido o que hemos platicado, con objetivos muy claros, determinados y que sean claros y cascadeados a los diferentes niveles. Y la evaluación de desempeño. Esto es sumamente valiosa. La clave está en realizar la retroalimentación dedicada que incluya el reconocimiento de los logros y el establecimiento de un plan de desarrollo para aprovechar las oportunidades de mejoras identificadas en el proceso. Las evaluaciones del desempeño cara al talento ya no es lo que en otras, digamos, en otros tiempos se veía, que cada 3 meses por lo menos tenías que sentarte a hacer el feedback. Hoy la evaluación de desempeño es una variable que es permanente. Entonces, hoy hemos dejado aquellos modelos, desde cara a la gestión de talento, hemos dejado aquellos modelos de que se evaluaba o se hacía un feedback cada 6 meses o cada 3 meses. Hoy realmente se prepara para que los líderes hagan este feedback de manera permanente. Las evaluaciones son a través de proyectos, a través de alcance de objetivos y no son solamente en periodos establecidos. Entonces, eso es algo que hoy se está viendo en las buenas marcas empleadoras. Por ejemplo, Great Place to Work, ¿qué es lo que hace? Bueno, muchos de ustedes conocen Great Place to Work como esta parte certificadora de los mejores lugares para trabajar. Y lo que ellos miden es a través de un cuestionario, miden la confianza que existe entre los colaboradores y la organización. Evalúan los planes de desarrollo que aplica la empresa para mejorar la calidad de vida de los colaboradores y qué tan exitosos pueden ser los resultados para ejercerlo. Y la encuesta está compuesta por 75 preguntas que abarcan 5 dimensiones. Y quise citar esto para que se den cuenta que realmente viene muy de la mano, porque estamos midiendo exactamente, o sea, viene dándole soporte una u otra cosa. Lo que es employer branding, tú puedes tener un employer branding cuando tienes algo que puedas traducirlo como atractivo, tanto para los colaboradores como para los futuros prospectos. La credibilidad de los líderes ante los ojos de los colaboradores se mide el respeto que existe entre los colaboradores y los directivos, la imparcialidad y equidad en el manejo de personal, es decir, que existen políticas claras para el desarrollo, para la promoción de los trabajadores. El orgullo que tienen las personas al trabajar en su empresa, cómo califican a la empresa, ¿no? De la marca, cómo la califican, y el nivel de compañerismo entre los colaboradores y directivos de la organización.
si al final todos formamos un equipo. Estos son los 5 criterios que está evaluando Great Place to Work para evaluar a un empleador, ¿no? De la calidad de un empleador. Lo que viene siendo el inbound recruitment, que es la parte de atraer, de comprometer al personal, podemos decir que desde el punto de vista de reclutamiento tradicional, tiene como objetivo cubrir las vacantes activas y suelen seguir 2 estrategias. Una es publicar y la segunda es contactar. Publican ofertas de trabajo, tengo una vacante, la publican, etcétera, ¿no? Y luego contactan a los candidatos a través de LinkedIn o por teléfono, que estas son algunas opciones que tienen, pero cada vez estos están tardando más en tiempo y cuesta esfuerzo y dinero. Por eso, al final de este programa, pues vamos a ver también parte de estos programas de cómo otras estrategias poder hacerlas para hacer mucho más efectivo este proceso. Y lo que viene siendo el inbound recruitment es una técnica que permite recibir candidatos calificados, cualificados e independientemente de si hay ofertas abiertas o no en este momento. Y lo que hacen es atraer al talento. Y obviamente esto te va haciendo una base de datos que convierten de forma más efectiva a los candidatos, los contratan más rápido y sobre todo los enamoran durante el proceso. Es decir, tú al posicionar tu marca, lo que estás haciendo es precisamente irla haciendo atractiva, irla haciendo deseable a los ojos de los prospectos que podrían venir o que tú podrías necesitar como talento en el futuro dentro de tu organización. En esta parte lo que queremos mostrarles es algunas confesiones de un candidato y de un empleado que buscamos en una empresa. ¿De qué es lo que buscamos en una empresa? ¿Y por qué le hablamos de confesiones de un candidato y de un empleado? ¿Qué es lo que están viendo desde el punto de vista del employer branding? Pues un punto importante es la diferenciación. Los reclutadores buscan perfiles que les resulten llamativos, ya que desafortunadamente hay muchos perfiles en el mercado y además son todos muy parecidos entre sí. ¿Por qué? Porque hoy un CV no te da toda la información. No es suficiente para que tú puedas tener criterios de diferenciación significativos para un proceso que vas a iniciar de reclutamiento, ¿no? La actitud es más difícil de encontrar cada vez más, porque tú vas a contratar la actitud más que la aptitud. La aptitud la formas, la desarrollas, pero la actitud es algo que es mucho más difícil el poder moldear y mucho más costoso dentro de una organización. Entonces, tú lo que requieres contratar es más actitudes que aptitudes. Las aptitudes las vamos formando. Por eso la actitud es algo que se valora como algo importante y que tiene que venir alineado a los valores de la organización. Es importante esa congruencia, esa alineación, que esas actitudes, esos valores del candidato sean congruentes con la organización a la cual va a entrar la persona. La capacidad de aprendizaje y actualización constante. Este es un tema que cada vez está teniendo mucho más relevancia. Peter Senge es uno de los maestros en este tema de la parte de aprendizaje y de cultura organizacional, donde él comenta que no estamos enfatizados ya en cómo enseñamos, sino más bien en generar dentro de las organizaciones la capacidad de aprendizaje, no de enseñanza. ¿Cómo generamos grupos de aprendizaje? ¿No? Y esto ustedes lo ven cuando están reclutando a alguien en el momento en que en el currículum aparecen espacios vacíos de qué hizo durante un periodo y mientras encontró trabajo, en ese periodo en blanco, ¿qué hizo? Bueno, cuando la persona simplemente dice, pues estuve buscando trabajo, pues ahí es donde se valora una pues más limitada capacidad de aprendizaje, ¿no? Cuando pudo haber estado aprovechando para seguir y continuar aprendiendo, y no solamente de su especialización,
sino en términos generales, porque cada vez la parte holística, multitareas, multifunciones, es algo que se está requiriendo más dentro de las organizaciones. Por lo tanto, el aprendizaje, si bien es cierto, es que cada vez debe de estar más especializado, por otra parte, también tiene que ser un aprendizaje no no de enseñanza, sino un aprendizaje global más holístico que contemple diferentes áreas, no solamente el área de especialización. Si voy a concentrar hoy a la gente que está saliendo de las universidades a que busque especialidades, si bien es cierto que se lleva a enfocarse en especialidades, también se le pide que esté abierto al conocimiento global. Entonces, fíjense, se pide desde la especialización hasta la globalización. Entonces, es importante esta capacidad de aprendizaje. Hacer visible la marca personal. Y aquí se refiere no al employer branding, sino al employee branding. Es decir, cómo la persona, el profesional, se da a conocer. ¿Cuál es esa imagen que proyecta? ¿Qué es lo que está realmente vendiendo a la hora en el que él está realmente exponiendo su perfil? Entonces, aquí podemos encontrar que hay que tener cuidado la información que se sube a las redes sociales, porque muchas veces esta información en redes sociales, pues obviamente cuando tú tienes un candidato, pues ya buscas qué es lo que hay de información de esta persona. Y entonces aquí hay que ver y checar realmente cuál es la marca de la persona que está promoviendo. Y hay que cuidarla, ¿no? Y otra parte importante es la coherencia. Si todo lo que está publicado en las redes sociales sobre el perfil de la persona es congruente con lo que está diciendo en las entrevistas, en el currículum, en el proceso. Entonces, todo esto es parte de lo que un candidato o un empleado busca dentro de la empresa a la hora de hacer un proceso de entrevista para una vacante, ¿no? Aquí les traigo una idea de Isabel Iglesias que dice que el mejor candidato es una adecuada combinación de pasión, conocimientos y motivación. Y aquí hay un modelo inclusive que no sé cuántos de ustedes lo conozcan, que se llama Ikigai, que es la parte del propósito. Ikigai en japonés significa propósito. Y lo que significa es cómo hoy en la actualidad un employee branding, es decir, la persona que trabaja con su imagen, tiene en congruencia todas las esferas de su vida a nivel profesional. El Ikigai, hay un modelo que inclusive, hay un libro que se llama también el Ikigai, donde se ve cómo el colaborador, el empleado, el candidato, ¿no?, busca su propósito de vida dentro de la organización. Y aquí lo importante es ver cómo mis valores personales hacen congruencia y están alineados con los valores de la organización. En el momento en que yo encuentro esa congruencia, entonces el propósito de mi vida personal tiene obviamente sentido para que yo entre a trabajar dentro de la organización. Por eso es la parte de la pasión. La pasión se va a dar cuando esta parte de alineación, yo hago lo que me gusta, aparte me pagan por lo que hago, aparte contribuyo a la sociedad con ese valor agregado que estoy dando, y es algo que la sociedad requiere. Cuando puedo englobar estos cuatro aspectos, puedo encontrar precisamente este propósito que va a dar valor agregado a la organización. Esa es parte de la pasión, los conocimientos y la motivación que tiene una persona dentro de la empresa. ¿Hasta aquí tenemos preguntas? Vamos a hacer, ahorita que son las 6, un receso de 10 minutos. Veo tecnológicamente qué está pasando y volvemos en 10 minutos. ¿Les parece?
continuando con la presentación, me voy a regresar un poquito porque sé que no la pudieron ver para que puedan tener visualización y ya nada más si tienen alguna duda, igual por favor me escriben. Esto es lo que hablamos del reclutamiento tradicional. Bueno, esto es lo que mencioné de Great Place to Work. Creo que esta parte, no sé si ya me estaban viendo, pero la presentación sobre todo, y este es el reclutamiento tradicional con la parte de inbound que platicamos un poquito, ¿no? Y las partes de las confesiones que les comenté de un candidato a un empleado, la parte de diferenciación, de actitud, la capacidad de aprendizaje, de la actualización constante, hacer visible tu marca personal. ¿Se acuerdan que fuimos platicando de cada una, ¿no? De la diferenciación, de qué es lo que te hace atractivo en el mercado, la actitud, que es más importante que la aptitud, capacidad de aprendizaje y actualización constante, hacer visible tu marca personal, y la coherencia. Hasta ahí nos quedamos. Y obviamente la frase que les compartí de Isabel Iglesias, ¿no? De que les comentaba de que es importante el definir que cada persona tenga claro y definido su propósito para que encuentre esa pasión de la profesión a la cual se dedica, ¿no? Entonces, bueno, comentamos esa parte. Ok, vamos a pasar al análisis del caso de Netflix, que se le llama libertad y responsabilidad en equipos de trabajo. Fíjense, Netflix es una de las empresas más exitosas del planeta. La compañía fue creada por Reed Hastings y Mark Randolph en el 97. Y hoy en día no solamente reinventó la forma en que vemos películas, ni siquiera es del mejor, es la empresa con mayor ranking en el tema de cómo vemos películas, sino también un servicio de streaming, sino que es también un referente en la cultura organizacional, que puede ser un ejemplo a seguir para muchas compañías. Y miren, básicamente, ¿cuál es el proceso que tiene o que lleva a cabo Netflix? Y esto mencionado como un caso de éxito en cuanto a cómo está centrada su cultura organizacional. Y ellos realmente tienen su proceso en siete pasos, ¿no? Y vamos a ir analizando cada uno de los pasos. El primero es valores claves. En Netflix se empeña en que cada uno de sus empleados pongan en práctica una serie de valores y habilidades como la curiosidad, la pasión y el buen juicio para lograr una productividad sobresaliente. Y fíjense, cuando hablamos de valores claves y que se preocupan porque cada uno de ellos lo ponga en práctica, pues podemos imaginar que hay muchas maneras de cómo lo pueden poner en práctica en el día a día. Pero sobre todo no solamente es que lo pongan en práctica, sino que se vea que en el momento en que lo están haciendo, haya un sistema en la organización que les reconozca que lo están haciendo de manera adecuada para que sea sostenible. Es decir, si los empleados están llevando a cabo, tomando decisiones, actuando, alineados a los valores de la organización debe de contar con un sistema de reconocimiento que ayude a fomentar este comportamiento en cada uno de los empleados. Y esto es importante que cada organización lo tenga. En el enfoque sistémico decimos que cuando tú impactas en una variable, por teoría de sistemas, todo el sistema se modifica. Es decir, esto puesto en un ejemplo de un equipo. Si el equipo tiene 9 integrantes, si el 9º integrante sale del equipo y entra otro en su lugar, todo el equipo se ve modificado por teoría de sistemas. De eso van a estar de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un nuevo integrante se está incorporando al equipo, lo cual modifica el sistema de comportamiento de todo el equipo. Y esto lo tenemos que entender desde el punto de vista de que la organización es un sistema. Otro ejemplo, en temas de desarrollo, muchas veces dicen, oye, yo he gastado tanta cantidad de dinero desarrollando a mis líderes, por decir algo. Regresan a la organización
y pues un mes, 2 meses y vuelve otra vez la situación, o no se ve el impacto, o no se ve el beneficio de esa capacitación o desarrollo. ¿Por qué? Porque si lo que yo estoy haciendo es formar y desarrollar a una persona con una nueva cultura en una organización, y esta persona es de un nivel jerárquico medio, intermedio, al regresar a la organización y verse gestionado, liderado, en un sistema antiguo o anterior, lo que va a hacer es que va a eliminar todas aquellas propuestas, tendencias o nuevas ideas que traía para implementar en el desarrollo y las va a dejar a un lado, porque él no nada más ahora sabe que hay otras maneras de hacer las cosas, sino aparte el mismo sistema, si no le permite gestionar de diferente manera, ahora inclusive va a aumentar su grado de frustración. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Es decir, si nosotros vamos a generar la cultura, siempre hay que hacerlo top-down, porque si no lo hacemos en un sentido top-down, aunque nosotros desarrollemos y queramos invertir en los niveles intermedios para el cambio de cultura, esta gente va a venir desarrollada con la nueva con la nueva ideología, pero al insertarlas a la organización, ellos van a luchar contracorriente para cambiar la cultura existente. Y en muchas organizaciones, si está muy arraigada la cultura existente, les va a causar frustración. O sea, no nada más la capacitación o la formación no tuvo efecto, sino además les incrementa la frustración debido a que ellos se ven imposibilitados en cambiar el sistema. Entonces hay que tener muy en cuenta que somos organizaciones, que somos sistemas y que estos sistemas tenemos influencia unos con otros. Por eso el cambio organizacional siempre se ve mucho más efectivo hacerlo en cascada, de arriba hacia abajo, más que en un efecto fuente, ¿no? Que se puede dar el cambio, sí se puede dar el cambio, en efecto fuente. Sin embargo, es mucho menos efectivo que si todavía lo hacemos en forma de cascada. Con respecto a los valores, cada uno de los empleados yo les decía, poner en práctica los valores día a día. Para esto la organización debe de tener un sistema que lo sostenga, de reconocimiento. A veces también en gestión de talento no nomás hablamos de un sistema de reconocimiento, sino también hablamos de un sistema de consecuencias. Este sistema de consecuencias no solamente se debe de entender como un sistema de consecuencias negativo, sino puede haber un sistema de consecuencias positivo, que es el reconocimiento, o un sistema de consecuencias negativo, que es precisamente la parte de sanciones, ¿no? Donde hay que alinear el comportamiento que se está presentando con el deseado. Para poder alinearlo, obviamente, la organización debe de tener un sistema de consecuencias, tanto de consecuencias positivas como negativas en el sentido, pero que hay que diferenciar un sistema de consecuencias negativo con un tema de castigo. No es lo mismo el castigo que la consecuencia. Entonces, en toda organización existe un sistema de consecuencias. Entonces, para que los valores se vean permeados, tiene que haber un sistema de consecuencias que la organización le permita que esto se dé día a día. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer cascadear este tema de valores? El tema de valores, igual que la visión de la organización, no es un tema que nosotros digamos que la dirección lo pueda permear de manera unidireccional. Es decir, que la organización diga, estos son los valores y entonces de ahora en adelante la gente se va a comportar de esta manera. Para los valores la gente se tiene que sentir comprometida, se tiene que sentir identificada. ¿Y cómo podemos saber dentro de la organización que la gente se siente comprometida y se siente identificada? Bueno, hay diferentes maneras de poder hacerlo. Una práctica que hoy en día se hace mucho es a través de la metodología del World Café, que es una muy buena metodología para hablar acerca de valores, porque te permite que cada una de las personas que participa ponga sobre la mesa sus
inquietudes, su punto de vista y que juntos en equipo vayamos construyendo y modelando los valores y comportamientos que se esperan de la persona dentro de la organización. Esto es importante. Los valores traducidos en acción se tienen que ir modelando. Y hay que abrir espacios dentro de la organización para que la gente tenga oportunidad de conversar sobre ello y a través de la conversación se vayan moldeando estos valores. Entonces, un punto importante que Netflix puso, centró su mirada fue en los valores claves. Obviamente aquí lo vamos a mencionar en estos 7 pasos, pero atrás de cada paso hay mucho trabajo, ¿no? Así como acabo de desglosar el de valores, pues cada uno hay que irlo desmenuzando. El tema de alto rendimiento. En Netflix se mide el desempeño por su capacidad para alcanzar grandes resultados. Los empleados competitivos saben qué hacer y cómo lograrlo. Y esto asegura una cultura de creatividad, autodisciplina, libertad y responsabilidad. Es decir, de precisamente la parte de engagement, que es la parte de compromiso, de acción y de responsabilidad. Entonces, hoy en día en las organizaciones hablamos mucho de engagement, de la parte de generar engagement, que es la parte de compromiso, responsabilidad más la acción. No hay una traducción literal al español, pero significa compromiso más responsabilidad. Entonces, traducido esto, es en un marco de libertad que la organización da, es lo que va a dar un desempeño sobresaliente. Entonces, el alto rendimiento no está solamente por medir cuánto tiempo la persona pasa en la organización y si cumple un horario de trabajo y si cumple los objetivos establecidos a principio de año, sino son retos que se va alimentando en la gente, que se va gestionando con la gente para que ellos cada vez se sientan mucho más comprometidos en una cultura de competitividad positiva, de creatividad, de libertad de expresión. Esto es algo importante. Y para que se dé el alto rendimiento tiene que haber unas etapas de feedback constante. El feedback tiene que ser permanente y constante para darle apoyo y darle seguimiento al equipo de trabajo. Los empleados libres y responsables. En Netflix se busca aumentar la libertad de los colaboradores en lugar de limitarla, invitándolos a trabajar de la manera en la que se sientan más cómodos. No solamente se piensa aquí en horarios flexibles, sino también se piensa en situaciones de cómo ellos se sienten a gusto trabajando de la mejor manera. ¿Qué es lo que los ayuda a trabajar de la mejor manera? Entonces, esto es algo importante. Cómo ellos pueden sentirse mejor. Por ejemplo, vamos a ver, y al final de la presentación les voy a mostrar empresas que hoy en día dicen, voy a hacer un día de pijamas, ¿no? Y entonces todo el mundo va a trabajar en pijama, obviamente la gente que no tenga cara cliente, ¿no? O pues vamos a hacer una carrera para promover la salud, etcétera. ¿De qué manera la gente se siente libre en la organización? ¿De cómo logramos fidelizar al colaborador? Y también aquí en la parte de libertad es que no tengan miedo al error. Estaba yo hablando en una filmina anterior acerca de que tener un enfoque al aprendizaje. Y el aprendizaje también tiene que verse inmerso en una cultura de libertad, de no miedo al error, de que el error no es sancionado y castigado, sino que es tomado como parte del proceso de aprendizaje. Entonces, cuando esto sucede dentro de la organización, los empleados se sienten más libres de aportar, ¿no? Y también se toman como en la manera en que la persona aporta, al mismo tiempo genera compromiso, porque no hay nada más comprometedor que lo que sale de su propia boca. Entonces, en la manera en que yo estoy aportando, voy a generar ese compromiso y voy a tener esa energía para llevar a cabo las propuestas que salieron de mi boca. Entonces, vean cómo se va construyendo el engagement en la gente, ¿no? Alto rendimiento, empleados libres y responsables.
Algo que tal vez no les comenté, pero en alto rendimiento en la Universidad de Google se ve, ustedes pueden ver que Google es una de las empresas que se ve como el Disney, ¿no? De las organizaciones. Y esto es que podríamos pensar que toda esta parte que está circunscrita a la organización, que ayuda a que el empleado se sienta cómodo, satisfecho dentro de la empresa, puede dar una imagen de cierto, pues, flexibilidad y relax para el alcance de objetivos. Y es todo lo contrario. El alcance de los objetivos está sumamente medido. La gente tiene muy claro los objetivos, sabe lo que tiene que hacer. No hay holguras, no hay, porque la gente está sumamente disciplinada y enfocada a resultados. Entonces, sí hay todo un marco que sostiene un ambiente agradable, adecuado para que los resultados se vean, pero al mismo tiempo es un alto enfoque a resultados. Por lo tanto, la empresa se encuentra en un alto grado de productividad, más no necesariamente hablemos de estrés, sino de productividad. Ok, empleados libres y responsables. Mejor contexto, menos control. Los gerentes obtienen mejores resultados al crear un contexto adecuado para su equipo. En lugar de controlar a los empleados, proporcionan una estrategia, definen indicadores, asignan metas, brindan feedback y toman decisiones de forma transparente. Fíjense, aquí les puse el tema de feedback que tanto les he dicho, el tema de la toma de decisiones, y quiero ahorita irme al tema de definen indicadores. A veces pensamos que los objetivos están claramente definidos, pero sí es un tema que hay que tomar muy, muy en cuenta, porque el hecho de que el directivo defina o verbalice los objetivos no significa que estos objetivos han sido entendidos y que son claros para todos. Entonces, sí hay que poner énfasis, ustedes como responsables de gestión de talento, en que los objetivos estén claramente definidos y sean entendidos, que tengan indicadores y metas alcanzables, pero retadoras, ¿no? Que se brinde un feedback de manera permanente y que la toma de decisiones es transparente. Esto genera un mejor contexto y menos control. De nada sirve estar por horarios o por dónde está la gente. Si se dan cuenta, todo esto implica un cambio de mentalidad en la organización y principalmente en el management. Como quinto paso, altamente alineado y ligeramente acoplado. Esto es interesante. ¿Qué significa esto? Altamente alineado significa que está totalmente alineada a las estrategias de la organización, que las metas y los objetivos están cascadeados de tal manera que el empleado de manera individual sabe qué tiene que contribuir, cómo lo tiene que contribuir y qué se espera de él. Totalmente alineada a la estrategia. Pero esto no limita a reglas y normas burocráticas de la organización. Tiene que tener libertad de propuesta, libertad de generar de manera creativa e innovadora diferentes maneras de hacer las cosas. Quita la administración burocrática y déjale el alineamiento. Con este alineamiento aseguras que los resultados y que los objetivos de la organización se van a alcanzar. Brindar un buen salario. El salario es un tema que está sobre la mesa, pero miren, aquí los salarios en Netflix tienen muy poco que ver con los títulos de los empleados y tienen más en cuenta lo que el empleado puede hacer, es decir, cómo contribuye a la organización. La mentalidad es pagarles más de lo que haría en otra compañía. Pagarles lo que costaría un reemplazo o lo que estarían dispuestos a pagarles para evitar que fuera a otra empresa de la competencia. ¿Cómo se traduce esto para nosotros? Probablemente, si ustedes en un estudio de mercado, esto tiene que ver mucho con la política de la organización determinada en su organización. Pero puede decir, pago en el promedio de la empresa, pago más o menos una desviación estándar, más o menos 2 desviaciones estándar, por arriba de la organización. Lo que sí es un hecho es que dentro del estudio de mercado ustedes como política de organización tienen que tener definido cómo están compensando y dónde están posicionados en el mercado.
Pero una vez que eso está definido, es parte o es una de las variables que ustedes la van a tomar en su employer branding, porque es, dependiendo de cómo están compensando, es hacia el mercado que ustedes pueden dirigirse, cuál es su mercado objetivo. Ustedes no pueden tener, estar compensando por debajo de 2 desviaciones estándar, por debajo del promedio de mercado y querer tener el mejor talento de su localidad. No es congruente. Entonces, usted tiene que venir muy alineada la estrategia de compensación con el mercado objetivo al cual ustedes van a dirigir toda su estrategia. Pero una vez que esto está dirigido o está alineado, el tema de compensación sale de la mesa y quedan presentes otras variables de cómo fidelizar al personal. Y entonces entran variables ya no como compensación, sino más bien como lo que a veces conocemos como parte de las prestaciones, es decir, el clima organizacional, la cultura, lo que existe, la flexibilidad, desarrollo, etcétera. Entran otras variables. Entonces, brindar un buen salario no solamente es un tema económico, sino también hablamos de un salario emocional. Que el salario emocional es, cuando se quita el salario económico de la mesa, el salario emocional es la variable más importante. El desarrollo profesional es el otro paso que tiene Netflix y que, si se dan cuenta, viene a formar parte o contribuye al salario emocional. El desarrollo es un componente esencial para cualquier empresa. Y ahora, si nos vamos a la generación que les platiqué del desarrollo, donde el valor es importante, pues obviamente esto es primordialmente importante, más para una generación Y, millennial. Es importante. Sin embargo, en Netflix no existen planes de carrera ni otro tipo de programas formales. Fíjense qué interesante. Los empleados crecen rodeándose de colegas competitivos y afrontando grandes desafíos, y su desarrollo se logra a través de la experiencia, la observación, la lectura y la discusión. ¿Qué es esto, en otras palabras? Para Peter Senge, son comunidades de aprendizaje. Es lo que Peter Senge reconoce como comunidades de aprendizaje dentro de la organización. Entonces, es cómo generamos comunidades de aprendizaje, porque eso les va a ayudar a ustedes a generar ambientes de desarrollo, no solamente a través de planes de carrera, que no digo que no sean importantes, sí son muy importantes dentro de la organización. Simplemente es que, como además del plan de carrera, genero comunidades de aprendizaje, que permita cada vez más la discusión. Y entendamos por discusión la discusión y el conflicto, y no entendamos el conflicto como un aspecto negativo, sino el conflicto entendámoslo como un elemento importante, esencial, a darse dentro de la organización para el crecimiento. Quiero compartirle algunas de las empresas como mejores employers. Por ejemplo, Google. Ya sabemos toda esta parte que yo les comentaba, que casi es el Disney, ¿no? La parte de Google, las instalaciones, la comida, los tipos de comida diferente, el golf, etcétera, ¿no? Cómo conviven, las avenidas que existen para esto, el tipo de mobiliario, la ergonomía, todo lo que ustedes ya saben al respecto. Inclusive les voy a dejar en las referencias una liga para que vean un video de Google de cómo tratan a los practicantes y cómo los empiezan a generar esta parte de compromiso aún en los practicantes, porque los ven como los futuros colaboradores dentro de la organización y cómo los hacen parte de la organización. Está muy interesante, se las dejo en la parte de referencias. Pero lo cierto es que su estrategia va mucho más allá que solamente estas bondades. Fíjense, ahí en Google un 10% del tiempo ellos lo tienen dedicado a que experimenten lo que ellos deseen. Y algo interesante en la Universidad de Google que aprendí es que un porcentaje, fíjense, cada líder revisa que en su equipo de trabajo cada colaborador dedique un tiempo a este 10% a lo que ellos deseen. Y si no lo dedican, le dan seguimiento de por qué no lo has dedicado, qué has hecho, por qué no te ha dado tiempo de disfrutar, de jugar, de hacer lo que te gusta hacer. ¿Y ustedes por qué creen que esto se da? Esto se da
porque ellos sostienen que la parte innovadora y creativa no se da bajo tensión y bajo estrés, sino se da en los momentos donde estás más relajado. Entonces, por eso se cuida mucho que la gente tenga tiempos de ocio, de diversión, para disipar el estrés, porque saben que es una manera de fomentar la creatividad y la innovación a través de esto, ¿no? Entonces, este es un claro ejemplo y muy interesante. El otro ejemplo es Facebook. Aquí, en Facebook, no es extraño que la compañía de Mark Zuckerberg, líder de, digamos que ha estado en la lista, ¿no?, de las mejores empresas, y aquí lo que hace es que ellos trabajan una política de liderazgo transparente para que impacte en las vidas de billones de personas en todo el mundo. Se ve el Facebook como un medio donde no nada más el tema de salario es competitivo y todas las prestaciones, sino la importancia de un liderazgo transparente, porque saben que tienen una responsabilidad social que va más allá de la organización y de los colaboradores que trabajan dentro de la empresa. Otra es la empresa Cisco. Esta es una empresa que lleva 11 años consecutivos en las primeras posiciones de Workplace de España. Y ellos lo que proponen es un formato de confianza y compromiso mutuo con el empleado. Algo bien interesante es que el 90% de la plantilla se beneficia de alguna manera con la modalidad de teletrabajo. Y ellos cuentan con 5 días pagados al año para realizar actividades de voluntariado y posibilidad de intercambiar el rol con un compañero parcial o totalmente. Y esto favorece también mucho el aprendizaje dentro de la organización, porque hacen una rotación interna. Entonces, esto es también algo interesante de las prácticas que ellos están haciendo. Otro tema, otra empresa es Affinity Pet Care, que es una empresa en España, la cual, como su nombre lo dice, es de alimentos para animales. Y aquí lo que ellos pusieron básicamente fue que el jurado valoró muy positivamente 4 grandes valores que la empresa tiene. Uno es el trato humano, porque es una oficina pet friendly, entonces pueden acudir con sus mascotas, y también eso vieron que impactaron en sus niveles de estrés, que el hecho de que la gente fuera con su mascota ayudaba a que la gente pudiera trabajar con sus niveles de estrés más moderados, o sea, que tuvieran niveles de estrés moderados, lo cual obviamente prevé enfermedades y favorece un desempeño mejor, ¿no? El pragmatismo a través de la Fundación Affinity promueve el amor por los animales, la innovación, ¿no? Es otro de los temas que promueve la innovación con el Departamento de Recursos Humanos, liderando la transformación digital de la empresa. Y por último, su visión global, pensar en grande, ¿no? Hay otras compañías, por ejemplo, que utilizan esto de pensar en grande, es pensar diferente, ¿no? Pensar fuera de la caja, pensar fuera de la botella. Y Starbucks, esta es una empresa también que se me hizo muy interesante para traérselas, porque es una de la cadena de cafetería, todo el mundo lo conoce, ¿no? Y ellos, la atención empieza desde el mismo proceso de selección. Este tema de employer branding, o sea, cómo estás transmitiendo la marca de tu organización desde el momento en que empiezas la selección. Entonces, comprometen a responder a las solicitudes en 10 días, a tratar a los candidatos con el máximo respeto y a dar la respuesta menos en 24 horas. Esto es desde el principio, desde el primer contacto que tienen. Y obviamente los mejores embajadores son sus propios empleados. ¿Por qué? Porque les ayudan, tienen manera de cómo ayudarlos a que sigan trabajando, toda la flexibilidad, pues ahí utilizan mucho el tema de boca en boca, el poder promover la marca como una gran empleadora. Bueno, señores, pues estamos llegando al final de la sesión del día de hoy y quiero un poquito ir cerrando con esta frase de la única manera de predecir el futuro es creándolo. Por lo tanto,
hay que crearla. Es una frase de Peter Drucker que quise compartírselo, y pues para empezar a crearlo, vamos a tener un proyecto. Este proyecto es, en la semana se tiene que ir dando, tiene que irlo mandando, entregando, y tienen hasta el día 26 para irlo haciendo. ¿Y en qué consiste? Es en entrevistar a 2 empleados multigeneracionales, es decir, que pertenezcan a diferentes generaciones, de acuerdo a la tabla que vimos, y van a hacerle algunas preguntas sobre la percepción de tu marca empleadora, es decir, ¿qué opinan de tu empresa? ¿Qué opinas hoy en día? ¿Son empleados de ustedes? ¿Qué opinas de tu empresa? ¿No? Que se sientan en libertad de platicarles y de decirles qué opinan de esa empresa. ¿Por qué deben incorporar el employer branding en la empresa? O sea, decir, bueno, ¿tú crees que el employer branding, que es importante este tema del employer branding dentro de la organización? ¿Cuál es el valor diferenciador que tu empresa está dando, construyendo? Porque, y eso se van a dar cuenta en la primera pregunta del inciso A, ¿no? Pero bueno, ¿por qué te atrajo a la organización? ¿Qué es lo que tú viste? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tú estás hoy en día trabajando en esta empresa? ¿Qué es lo que hizo que le dijeras que sí a la organización? Desde su punto de vista de esta persona, ¿qué compañía está haciendo un employee branding muy bueno? ¿No? Que es el inciso D. Y el inciso E, van a realizar un ejemplo aplicando el employee branding según lo estudiado. Ojalá este ejemplo pudiera empezar, que lo empiecen a construir dentro de su organización. Es decir, ¿cómo ustedes pueden empezar a construir un employer branding dentro de su organización? Entonces, a manera de outlines, e irlo enlistando de cómo realizar este employer branding dentro de la organización. Entonces, van a entrevistar a 2 empleados de diferentes generaciones, donde le van a preguntar acerca de por qué está trabajando en esta organización, qué fue lo que le llamó la atención, cuál es una de las compañías que desde su punto de vista tiene una fuerte marca, ¿no?, en el mercado. Y esto les va a dar a ustedes información para realizar su trabajo. Entonces, en realidad, es el inciso A, ¿no? El inciso C, porque la B es, básicamente, se va a dar en el momento que contesten la C, y el inciso E, A, C y E, lo que van a mandar. ¿De acuerdo? Aquí les dejo la bibliografía que les comenté, el caso Google viene al final, ¿no? Donde ustedes lo pueden ver, y creo que podría ser algo interesante que pudieran incorporar. Y bueno, señores, con esto estoy terminando, pero no sin antes pasar micrófonos y darles a ustedes la palabra para preguntas, dudas, etcétera, ¿no? Ok, voy contestando algunas preguntas. ¿De qué división, la división de generaciones, de qué autor es? Del World Economic Forum. ¿Algún ejemplo de empresa mexicana? ¿En qué sentido, Nisset? ¿Un ejemplo de qué? La presentación sí va a estar disponible. No sé si tengan alguna pregunta, duda o algún comentario antes de finalizar. Empresas mexicanas familiares que aplican employer branding. Ok, así como los mejores ejemplos de ¿mejores ejemplos? A ver, quiero contestar un poco, Nisset, tu pregunta antes de pasar. Ok. Mejores ejemplos de employer branding. ¿Ejemplos a qué te prefieres? ¿A qué te refieres con mejores ejemplos? ¿Me puedes decir un poco más de tu pregunta? ¿Especificar tu pregunta? Sí, referente a empresas mexicanas, o sea, a final de cuentas Starbucks,
son empresas extranjeras y obviamente la cultura ya es totalmente diferente a la que tenemos aquí en México. Claro, ok, entiendo. El término employer branding pues es anglosajón, nació en Estados Unidos. Ahorita se están catalogando estas empresas como las mejores empresas para trabajar porque obviamente hay instrumentos, hay rankings, hay manera de poderlos medir. Como mexicanas, pues tenemos empresa Cuauhtémoc, ¿no? Que la parte de cervecería, que es una empresa, que bueno, también ya una parte ha sido comprada, pero es una de las empresas que se ve con mejores prácticas. Maseca tiene mejores prácticas también en México, y que es una de las empresas fuertes. Otra empresa que está haciendo cosas interesantes es la empresa Chedraui, ¿no? Que también están haciendo cosas muy interesantes con respecto a la gestión de talento, y que bueno, no te puedo asegurar con un tema estadístico de decirte que son mejores empleadores, pero sí están trabajando mucho esta alineación de la parte de estrategia con cómo permean los valores a todos los colaboradores dentro de la organización, y que se preocupan más allá del tema de compensaciones, sino tema de fidelización de los colaboradores, y con esta plataforma de fidelización salen a hacer un buen branding en el mercado como buenos empleadores, ¿no? Que son los que ahorita me vienen a la cabeza un poco. Ok. Lo resumo como la combinación. Bueno, Mauricio pregunta de cómo nos resumes employer branding en palabras concretas, sencillas. Básicamente es cómo trabaja recursos humanos junto con el área de marketing o comunicación, depende de lo que tenga tu organización. Yo te decía que es una estrategia que empieza por dentro y trabaja en dos sentidos, adentro y fuera de la organización. Entonces, adentro, tú no puedes promover lo que no tienes fortalecido dentro de la empresa. Entonces, hay que trabajar cuál es tu diferenciador interno dentro de la organización para poderlo promover a través del área de marketing y de comunicación hacia afuera. Entonces, es una estrategia que trabaja recursos humanos junto con comunicación, el área de comunicación o de marketing, para fortalecer la imagen de la empresa, la marca de la empresa en el mercado. Y eso tú vas a utilizar internamente a la hora de gestionarlo. Los empleados se vuelven embajadores de la organización para fortalecer esta imagen, esta imagen dentro de la empresa, ¿no? Entonces, pero tú tienes que empezar por fortalecer tus prácticas de gestión de talento dentro de la organización para tener que promover. Empieza por identificar cuál es tu fortaleza y de qué te diferencias de las demás compañías. Marisela me dice que respecto a la evaluación del desempeño, comentabas que debe ser constante, no esperarse 3 meses en caso de adaptación a un nuevo ingreso. ¿Qué periodo sugieres esperar? Ok, Marisela, al principio tú tienes que dar un programa de onboarding. Dependiendo de cuál es el proceso que tengas onboarding dentro de la organización, tú vas a saber, obviamente, cómo vas a empezar a hacerlo. Pero si es nuevo ingreso, yo te diría que después del proceso onboarding y de que la persona está ya, está ejecutando sus funciones, entonces tiene que empiezas por definir los objetivos y a partir de ahí empieza el seguimiento. Recuerda que hay 2 variables para evaluar el desempeño. Uno es comportamiento y otro es resultados. Los resultados se evalúan en las fechas acordadas. El comportamiento es permanente y más en un nuevo ingreso. Porque en un nuevo ingreso tienes el primer año para alinear todas sus actitudes, comportamientos a la organización. Entonces, es importantísimo que se le dé un seguimiento permanente, constante, en resultados y en comportamiento. Y el comportamiento alineado a los valores y a lo que se espera de la persona dentro de la organización. Entonces, debe ser de manera permanente. Dice, gracias, la tarea, envía por favor el correo. Lisette me dice que se envíe la correo en la plataforma como entregamos. Ok, vamos a mandarle en la plataforma, a través de plataforma.
Aquí ya nos contestó Jos, a través de la plataforma ustedes van a poder subirlo. Y de esa misma manera yo voy a poder contestarles. Ok. Resultados lo entendemos como indicadores de desempeño. Resultados, entiéndelo más allá de indicadores de desempeño. Si dentro de tus indicadores de desempeño mides comportamientos, estoy de acuerdo que lo consideres como tal. Pero insisto, los resultados son tus indicadores de concretos de resultados a lograr, tus indicadores de desempeño, pero también comportamiento. No sé si me explico. Si tú tienes definido dentro de tus indicadores de desempeño la parte de comportamiento que se espera dentro de la organización, entonces sí, con indicadores de desempeño es suficiente. Dependiendo cómo tengas tu sistema de evaluación de desempeño. Si tienes contemplado los factores de actitudes, de comportamiento, entonces sí se considera dentro. Si no, es algo que se hace de manera de feedback permanente de la organización. Ok. No sé si con esto contesto tu pregunta, Mauricio. Déjame ver si me faltó alguna pregunta por contestar. Sí, lo que pasa es que ahorita que comentabas la evaluación del desempeño del personal, aparte de la qué tan seguido debe ser, mencionabas dos puntos, uno que es el comportamiento, como efectivo dices, y otro que es el resultado. Yo lo entendí diferente, o sea, el comportamiento es, como tú dices, cómo estar para que viva día a día las valoraciones de la empresa, y resultados, por eso, si va encaminado al indicador de desempeño o resultado, o a qué tipo de resultado. Ok. Queda claro, ¿no? La parte de resultados tangibles, es decir, cómo está logrando los resultados a la organización, y uno es el qué logra y cómo lo logra. Se evalúan las dos cosas, el qué y el cómo, ¿no? Blas considera importante hacer énfasis en que los líderes de la organización deben de estar convencidos y motivados para poder lograr hacer vivenciar una mejor cultura laboral y el employer branding, ya que de lo contrario estos líderes no convencidos se convertirán en un enemigo eterno. Totalmente de acuerdo contigo, Blas. Por eso hice tanto énfasis en el tema del liderazgo, ¿no? O sea, el líder son los pilares que dan vida a la organización. Entonces, esto es importante que deben estar fortalecidos y alineados, ¿no? Muy de acuerdo, lo comparto. Bueno, pues no sé si haya otra pregunta. Tenemos básicamente un minuto más por el break que hicimos para preguntas. ¿No? Bueno, pues si no tenemos más preguntas, no me resta otra cosa más que agradecer su atención, su tiempo, pedirles sus proyectos. A ver, aquí creo que tengo, no, aquí ya. Creo que todos los chats fueron contestados, ¿correcto? Si hay alguien que me faltó, tiene alguna pregunta, por favor, vía micrófono, ya nada más para muy rápido. ¿No? Bueno, pues entonces no me resta otra cosa más que darles las gracias y decirles que nos vemos el próximo lunes 27 a las 5 con el segundo módulo, y en la semana van recibiendo retroalimentación de mi parte sobre los proyectos que están desarrollando. ¿De acuerdo? Muchas gracias.